Grabando. Bien. Bueno, buen día o buenas noches, depende. Vamos a ver el uso de medicación en personas con trastornos del espectro autista. Me voy a presentar, yo soy Natalia Taglianian, soy psiquiatra pediátrico, soy asistente de la clínica de psiquiatría pediátrica, soy una de las coordinadoras también del curso de farmacología de la clínica y estoy terminando mi formación en terapia cognitivo-conductual. Ahora lo que vamos a empezar a ver es esta presentación. Como vimos, es un tema que es muy discutido, no es la indicación de fármacos en la infancia y la adolescencia es un tema que siempre trae muchas dudas, cada uno tiene un prejuicio, en buen sentido, ¿no? un pensamiento sobre lo que es la indicación de fármacos en niños y adolescentes, y eso trae mucho debate y mucha controversia. Se implican un montón de factores en esto, ¿no? Los prejuicios sociales, los intereses de la industria farmacéutica, las ganancias monetarias, las propagandas que hacen. Hay muchos mitos, mucha desinformación con respecto a lo que es la farmacología en sí misma y la indicación de niños y adolescentes. Y también algunas veces hay un mal uso de los fármacos y muchas veces también abusos, no solo por parte de la población en general, sino también a veces de los técnicos, ya sea psiquiatras o de otras especialidades médicas o no médicas. Entonces lo que vamos a ver en esta presentación, vamos a revisar como 3 puntos grandes. Un primer punto tiene que ver con los conceptos básicos: cuándo se usa la medicación, cómo se usa la medicación, cuáles son los factores que van a incidir en la decisión de la indicación de un fármaco. Un segundo punto que tiene que ver con lo que es la farmacología clínica, es decir, qué es un fármaco, cómo actúa ese fármaco en el organismo, y esto nos va a llevar a pensar todas las complejidades que tiene la indicación de la medicación en niños y adolescentes. Un tercer punto que vamos a ver es algunos de los fármacos que son más utilizados en niños con trastornos del espectro autista y ver un poco cómo actúan y cuáles son las indicaciones. Bueno, vamos a empezar con el primer punto. ¿Está todo bien? Sí. El origen de la psicofarmacología tiene casi 100 años. Uno podría pensar que es mucho o poco, depende de cómo se mire, ¿no? Por un lado, uno podría pensar es muy poco tiempo para correr de la humanidad, 90 años, 100 años son poco tiempo para correr de la humanidad. Pero sin embargo también tenemos que pensar que en estos últimos años también hay una creciente investigación científica, cada vez se comprenden mejor los riesgos, los beneficios, se comprenden mejor las patologías. También la indicación de psicofármacos tiene que ver con lo que es la historia de la psiquiatría desde cuando comienza. También, sin embargo, aunque hay una gran investigación y muchas líneas de investigación y se publican muchísimos artículos todo el tiempo, esta investigación está en desarrollo, tiene grandes limitaciones, sobre todo en la población pediátrica, ya que hay consideraciones éticas que son diferentes para la población de niños y adolescentes. Tenemos que tener en cuenta que las indicaciones de los fármacos en psiquiatría no tienen que ver con la curación, ¿no? Pocas veces son curativas. Pocas veces cuando indicamos un fármaco en psiquiatría tenemos el propósito de curar alguna enfermedad. Las condiciones en psiquiatría tienden a ser crónicas, tienden a persistir, y lo que se trata son mayoritariamente, en la mayoría de los casos, síntomas. Por eso es que por esta cronicidad y por esta limitación que tenemos en curar la enfermedad mental, es que existe esta preocupación por los efectos adversos,
sobre todo los tratamientos a largo plazo. Y además tenemos que pensar que los niños se encuentran en un periodo de desarrollo. Entonces, cómo impactan los fármacos en estos cerebros en desarrollo son aspectos que limitan el uso y nos hacen tener un pienso un poco más allá. Pero sin embargo, los fármacos en la niñez y la adolescencia se emplean con frecuencia y resultan eficaces para el tratamiento de los síntomas y mejoran la calidad de vida y también mejoran el pronóstico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los niños tienen la particularidad de que están en pleno desarrollo. Entonces, si bien los trastornos, las enfermedades mentales, las condiciones tienden a ser crónicas, también este periodo de desarrollo nos permite que haya cosas que se puedan mejorar muchísimo y cambiar realmente los pronósticos con un tratamiento adecuado. Entonces, cuando los fármacos se indican y son administrados adecuadamente en niños y adolescentes, se pueden obtener importantes beneficios clínicos. Entonces, ¿cuándo se usa la medicación psicotrópica en niños y adolescentes? Entran en juego un montón de factores. En primer lugar, lo que tenemos que hacer siempre que viene un niño en una consulta con un problema, con una dificultad, es hacer una evaluación exhaustiva del cuadro clínico, ¿no? ¿Qué síntoma tiene? Y eso también, ¿no? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Desde cuándo empezó esto? ¿Con qué frecuencia, con qué intensidad pasa este problema? ¿No? No es lo mismo un problema que tiende a ser transitorio de un problema que tiende a ser crónico y que uno piensa que eso se va a mantener, o que se da muchas veces o que se da en algunas situaciones. La intensidad, si se dan pocas situaciones pero es muy intenso, o si se dan muchas situaciones y es poco intenso, ¿no? Y ¿cuánto malestar provoca ese síntoma? Ese síntoma hace que sea invalidante o no hay mayor problemas en el medio. Esto ha sucedido anteriormente, este problema ya lo ha tenido, es algo nuevo. Y si ya pasó anteriormente, ¿qué ha dado resultado? ¿Qué tratamientos, qué abordajes fueron útiles en el abordaje de ese problema? ¿Qué no ha dado resultado? Y esto es importante porque para no repetir lo mismo, ¿no? Y esto no solo en la farmacología, sino en todos los abordajes que uno hace. ¿Cuál es la evolución esperable de ese síntoma? ¿Es esperable que eso sea, que eso pase? ¿O uno piensa que eso va a persistir y que va a ser resistente? ¿Y qué etiología es la que pensamos que está atrás de ese síntoma? Es decir, ¿cuál es la base que subyace a eso que nosotros estamos pensando? Y bueno, después de valorar todo esto, tenemos que pensar, ¿esto es plausible ser tratado con psicofármacos? Es decir, este problema que tenemos, ¿tendría beneficio ser tratado con psicofármacos? Entonces, bueno, si nuestra respuesta es afirmativa, tenemos que pensar en lo segundo, ¿no? Definir los alcances y los objetivos del tratamiento. Es decir, nosotros, ¿qué esperamos que pase con ese tratamiento farmacológico? ¿Cuáles son los síntomas objetivos, los síntomas diana que nosotros esperamos que se mejoren? ¿En cuánto, en qué intensidad esperamos que mejore? ¿O cuánto esperamos que no mejore? ¿O esperamos qué síntomas pensamos en que no se va a esperar una mejoría? Y esto es muy importante comunicar a los padres. Muy importante en la consulta, hablando en mi consulta, pero también yo creo que es importante en todos los abordajes, en todas las consultas con diferentes técnicos, pensar en eso, ¿no? ¿A qué vamos a apuntar? ¿Qué pensamos que sí va a mejorar y qué pensamos que no va a mejorar con el tratamiento? Esto hace que las expectativas que uno pueda tener con el tratamiento sean adecuadas a la posibilidad que tenemos de tratar. Por ejemplo, ya para ir entrando en el tema de los niños con trastorno del espectro autista, las personas con trastorno del espectro autista, por ejemplo, cuando pensamos en que vamos a dar un fármaco para la irritabilidad, bueno, es para la irritabilidad. No pensamos que vaya a mejorar, por ejemplo, el juego, no pensamos que vaya a mejorar
la interacción social o que vaya a mejorar el lenguaje. Si bien hay cosas, no, por supuesto, no hay una pauta que sea aislada, no hay un síntoma que sea aislado, sino que se pueden intrincar, ¿no? Pero poder decir, en principio lo que vamos a tratar es, por ejemplo, de que las crisis explosivas disminuyan en frecuencia, disminuyan en intensidad. Pero otras cosas tenemos que poder verlos más adelante. Después de que decimos, bueno, este síntoma es plausible de ser tratado con fármacos, también decimos que, qué objetivo vamos a tener, en qué medida, y tenemos que ver, bueno, qué fármaco es el adecuado, qué fármaco para qué niño, para qué condiciones, para qué edad. Tenemos que tener en cuenta también el problema subyacente, por ejemplo, si tiene, en este caso que nos reúne, si tiene un trastorno del espectro autista o si tiene alguna otra condición asociada, si tiene un cuadro de ansiedad. Entonces tenemos que buscar cuál es el fármaco adecuado para ese niño. Y en eso nos basamos en lo que es la medicina basada en la evidencia, es decir, los estudios científicos que se van publicando y que nos van acercando a cuál sería el mejor fármaco. Digo acercando porque siempre los estudios que se hacen, ¿no? Que son de poblaciones, bueno, hay diferentes tipos de estudios, como ven acá esta pirámide, en realidad lo que quiere representar es eso, ¿no? Hay, en la base de la pirámide están las opiniones de expertos, que eso es lo que tiene menor evidencia científica. En el extremo superior estarían los metaanálisis o las revisiones sistemáticas, que tienen que ver con la agrupación de muchos estudios que estudian lo mismo y sacan algunas conclusiones. Esta es la información científica, hoy en día es muy importante en realidad, la investigación que se está haciendo es cada vez muy creciente. Se ha sacado la cuenta de que para una especialidad médica determinada no bastarían las horas del día para poder leer todo lo que se está publicando sobre un tema en particular. Y bueno, entonces hay, bueno, siempre se elige, ¿no?, los que tienen mayor evidencia científica como para ir guiando el tratamiento. Bueno, como cuarto factor entonces tenemos que considerar, una vez que ya tenemos un fármaco que podría ser plausible, que podría ser útil para el tratamiento de determinado síntoma, determinado problema, tenemos que considerar entonces a la hora de aplicación factores individuales, factores familiares, factores patológicos, es decir, de la enfermedad o de la condición que nosotros pensemos, factores culturales y factores ambientales. Algunos ejemplos que yo puse acá, ¿no? Factores individuales, biológicos y relacionales, es decir, los individuales biológicos que tienen que ver con el organismo del individuo. ¿Cuál es la patología? ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros hacemos? ¿Cuáles son los diagnósticos comórbidos? ¿Cuáles son las condiciones asociadas? Del tipo relacional, ¿no? ¿Cuál es el ámbito donde ese individuo se mueve, donde ese individuo está inserto? Bien, de las condiciones y de las comorbilidades, como ya decíamos, de los valores y las creencias familiares y culturales. ¿Qué piensa la familia? ¿Cuáles son culturalmente los valores que están arraigados en esa familia, en esa cultura? Tenemos que tener en cuenta lo que es el estigma social, ¿no? Cada vez va variando de forma diferente, podríamos hablar mucho rato de esto. Los medios de comunicación que polemizan algunos medicamentos, o que también que ponen también que también tienen la función de poder pensar sobre ciertas indicaciones. Y bueno, como último entonces siempre, como el último punto, ¿no?, siempre se pondera lo que son los riesgos y los beneficios. Entonces, como a mí esta frase me gusta mucho, me la enseñaron en primero de facultad y yo siempre en realidad la transmito porque para mí es muy importante y nunca nos deberíamos olvidar. Para esto, para los fármacos y también para otros ámbitos de la vida en general, podríamos ampliar, ¿no?
que el tratamiento farmacológico solo se justifica si los beneficios superan los riesgos. Es decir, si nosotros pensamos que el beneficio va a ser mayor que los riesgos, entonces sí está indicado el tratamiento farmacológico. Pero, como todo tiene un pero, ¿no? ¿Qué beneficios estamos esperando? ¿Cuánto beneficio nosotros decimos que necesitamos para poder indicar el fármaco? ¿En qué forma lo vamos a indicar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿En qué personas vamos a tomar ese riesgo? ¿Y cuánto riesgo se toma? ¿Cuánto es el riesgo? ¿Cuánto riesgo suponemos o nos animamos? Toda la indicación de fármacos tiene un riesgo. ¿Y cuánto riesgo nosotros nos animamos a tomar? Entonces, poniendo la balanza de eso, los riesgos y los beneficios, es que vemos a ver cuándo, tenemos una idea más de cuándo tomamos la decisión de indicar un psicofármaco. Entonces, como vimos, no hay una fórmula, no hay certezas, hay condicionales y hay aproximaciones. Por todo esto que vimos, es imposible tener una pauta rígida sobre cuándo tratar o cuándo indicar un psicofármaco. Todas estas cosas son las que se piensan cuando vamos a indicar. Entonces, lo que podríamos decir más acertadamente es que el tratamiento farmacológico solo está justificado si los posibles beneficios, es decir, si los beneficios que nosotros pensamos que vamos a tener, superan los riesgos potenciales, los riesgos que potencialmente podrían aparecer. ¿Bien? Entonces, esto que viene ahora es de la OMS. Es una guía para la prescripción, como para ir redondeando todo lo que estuvimos viendo. Es la guía para la prescripción de tratamiento farmacológico de los trastornos mentales en la atención primaria de salud. Entonces, la OMS propone esto, ¿no? Que la decisión de prescribir un tratamiento farmacológico debe tener en cuenta los beneficios y los riesgos potenciales para cada paciente. Un segundo punto, tener presente que los medicamentos tienen un papel importante en la relación del médico-paciente, y eso también nos lleva un poco al tiempo en que nosotros tomamos para pensar en la indicación de un tipo de fármaco determinado. La prescripción de un psicofármaco no descarta que también estén indicadas otras intervenciones psicosociales o psicológicas. Es decir, la indicación de un fármaco, yo creo que nunca, en ningún caso, suple otra intervención. No se me ocurre ahora, por lo menos. En general, la indicación no debe realizarse antes de haber realizado una evaluación clínica detallada, por todas estas cosas que vimos, ¿no? Que tenemos que valorar todo esto antes de la indicación de un fármaco. Yo creo que es en general porque hay cuestiones que son urgentes, emergentes y que quizás a veces no se puede hacer una evaluación clínica detallada, pero en realidad esto es importante poder hacerlo igual. Entonces, tener en cuenta las diferencias individuales y étnicas también es importante porque tiene que ver con el metabolismo del medicamento, pero lo vamos a ver con mayor detalle. Lo complejo que es esto. Tener en cuenta que los profesionales de la salud deben conocer todas las sustancias, tanto médicas como no médicas, que el paciente esté tomando y las posibles interacciones. Y esto es sumamente importante porque muchas veces los padres no nos dicen está tomando determinada homeopatía o está tomando un té o está haciendo una dieta determinada. Y eso tiene que ver también con interacciones con los fármacos, pero nosotros no los tenemos en cuenta si no los podemos saber. Y son importantes. Todas las sustancias del organismo pueden interactuar entre sí, algunas sí, algunas no, pero pueden interactuar entre sí y cambian el efecto de los medicamentos y los potenciales efectos adversos. Este punto es importantísimo, el siguiente: se debe vigilar regularmente el consumo de medicamentos. Esto es importante, el control, la vigilancia es esencial. En la elección de un medicamento concreto, los profesionales de salud deben considerar la disponibilidad y la continuidad del suministro del medicamento. Muchas veces pasa que puede ser un medicamento excelente, pero no se consigue, es muy caro, la familia no lo puede costear, o no hay en la mutualista, no hay en salud
pública, y entonces no podemos asegurar la continuidad del tratamiento farmacológico y no tiene sentido poder indicar un fármaco en esa situación. Bueno, vamos a empezar ahora el segundo punto, que tiene que ver con la farmacología clínica. Van a ver que capaz que es un poco, puede parecer aburrido, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Tiene que ver con lo que es la química, la biología. Vamos a ir viendo de a poco. Lo primero que tenemos que ver qué es un fármaco, ¿no? Todo el mundo tiene un concepto de qué es un fármaco, que uno piensa en un fármaco y se le aparece una imagen, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Cómo se define? Y esta es la definición: es cualquier sustancia química que, aplicada sobre una estructura o un organismo vivo, produce una respuesta objetivable. Es decir, va a producir un cambio en el organismo. Eso es un fármaco. Un medicamento, para diferenciarlo de lo que es un fármaco, es un preparado farmacéutico que contiene uno o más fármacos. Es decir, está el fármaco y también está otros compuestos que hacen a esa presentación. Entonces tenemos un principio activo, que es el fármaco, y un excipiente, que es el vehículo, pero que en ocasiones puede modificar o la absorción o el metabolismo de ese fármaco, la metabolización. Entonces, el excipiente es el vehículo de ese fármaco, también hay que tenerlo en cuenta. Son las dos cosas. Bueno, ¿cómo actúa el fármaco? Entonces, vamos a ver dos procesos. Uno que se llama farmacocinético y uno farmacodinámico. No es para que aprendan los nombres, es solo como para poder dividir, ¿no? Para poder entender cómo es que se estudia el fármaco y la respuesta del fármaco al organismo. La farmacocinética tiene que ver con todo lo que es el medicamento y la transformación que le hace el organismo al medicamento una vez que entra. Y la farmacodinamia tiene que ver con la transformación que le hace, o la posible transformación que le hace el medicamento al organismo. Entonces, la farmacocinética, vamos a ver cómo llega el fármaco hasta el sitio de acción. Es todo lo que pasa en el organismo antes de que el fármaco actúe. La farmacocinética, entonces, ahí se ve poco, ¿no? Pero vamos a ver esto. Solo la farmacocinética, bueno, ya lo hablamos. Tenemos la absorción, la distribución, la metabolización y la eliminación. El fármaco entra y se absorbe en algún sector del organismo, luego se distribuye por diferentes tejidos, luego sufre transformaciones, se metaboliza y luego se elimina. Entonces, la absorción. Entra el fármaco, tenemos que tener en cuenta cómo son las características de la entrada al fármaco. Capaz que acá se queda un poco cortado, pero lo que dice ahí arriba es la vía de entrada, cómo es, que puede ser la vía oral, la vía intramuscular, la vía intravenosa. ¿Cómo es ese lugar de entrada? Y tiene diferentes, son diferentes. Las vías de entrada pueden modificar también la velocidad del fármaco, la velocidad de actuación del fármaco, pueden variar también los efectos adversos. La vía oral es una vía más lenta, la vía intramuscular es rápida y la vía intravenosa es lo más rápido que hay. Hay otras vías de entrada, está la subdérmica también, pero estas son las más comunes. Luego que el fármaco está en el sitio de entrada, libera su forma farmacéutica. ¿Cómo la libera? En la vía oral es más lenta, la vía intramuscular es más rápida, y en la vía intravenosa no se tiene ni que liberar, ya entra directamente al torrente sanguíneo. No hay absorción en la vía intravenosa, la absorción es del 100%. Uno lo indica y ya tiene todo ese fármaco allí. Luego de que se libere su forma farmacéutica,
viene la parte de disolución. Y esto va a entrar en las características físico-químicas del fármaco, es decir, cómo es el comprimido, cómo es la cápsula, y las características de la preparación farmacéutica, ¿no? Es una solución, es un polvo, y la presencia de excipientes va a jugar un rol importante en la parte de la disolución. Luego, que está disuelto, se absorbe. ¿Cómo entra el torrente sanguíneo? Entra difusión pasiva, como si fuera un agua que corre, o tiene que haber transportadores específicos para que eso se absorba. Y si tenga transportadores específicos, también va a depender de los transportadores que tenga el individuo en su organismo. Luego de la absorción hay una eliminación presistémica, es decir, antes de que pase el torrente sanguíneo hay una parte que se excreta por el tubo digestivo, con las materias. Entonces, luego ¿qué factores alteran la absorción? La edad. La edad altera la absorción. Los alimentos alteran la absorción. Pueden disminuir la absorción, la presencia de alimentos, pueden no alterarla, que es cuando uno puede tomar un medicamento con alimentos y es lo mismo, o pueden aumentar la absorción, es decir, que el medicamento con alimentos aumenta la absorción del medicamento. Depende de cada uno. Hay los factores patológicos que pueden interferir en esta absorción. Los vómitos, la diarrea, las enfermedades digestivas pueden limitar la absorción. Y hay otras sustancias que también pueden limitar la absorción que se dan en conjunto. Por ejemplo, un antiácido o otras sustancias que se pueden estar indicadas por alguna otra patología, también limitan la absorción, pueden limitar la absorción. Todos estos factores que tenemos que tener en cuenta. Y todavía, el fármaco todavía no llegó al torrente sanguíneo. Después de todo esto que vimos de la absorción, bueno, el fármaco pasa al torrente sanguíneo, a la sangre, ¿no? Y se distribuye. Viene la fase de distribución. La distribución va a depender de la afinidad que tenga el fármaco por las proteínas. Muchos los fármacos tienen una afinidad variable, es decir, algunos fármacos se unen con mayor afinidad a las proteínas de la sangre. Y eso va a hacer de que, como ven allí, ¿no? Viene una fracción unida de proteínas y otra fracción libre. Y esa fracción libre es la que va a tener efecto. Entonces también va a depender de la cantidad de proteínas, de albúmina en general, que tenga ese paciente, ese niño, ese adulto en la sangre. La fracción libre es la que puede pasar a los tejidos y al interior de las células. Entonces, existe diferente afinidad de los diferentes fármacos por diferentes tejidos. Eso también, además de la afinidad por proteínas, también diferentes tejidos. Por ejemplo, hay fármacos que no se distribuyen en el tejido adiposo, hay fármacos que sí se distribuyen, hay fármacos que pasan a la placenta, hay fármacos que no pasan a la placenta, hay fármacos que pasan a la barrera hematoencefálica y fármacos que no. Depende, el fármaco tiene más afinidad para el tejido hepático, depende del fármaco. Y eso es a tener en cuenta, por supuesto, porque también la dosis, por ejemplo, va a depender si se distribuye o no el tejido adiposo. Si no se distribuye el tejido adiposo, no importa el peso para ese fármaco. Pero si se distribuye el tejido adiposo, tiene una gran afinidad por en realidad el peso sí va a determinar la dosis que se da. Esto, como venía hablando, ¿no? El acceso a las áreas especiales, como es el sistema nervioso central, es complejo, ¿no? La barrera hematoencefálica es la barrera que está separando la sangre de lo que son el tejido nervioso central, ¿no? Y tiene unas características que son muy especiales y hay fármacos que lo pueden pasar y fármacos que no lo pueden pasar. Los fármacos que hoy nos reúnen, en realidad, todos pasan la barrera hematoencefálica, es por eso que tienen un efecto en el comportamiento, en la irritabilidad, en los diferentes síntomas. Sí tener en cuenta que muchos de los efectos adversos de estos fármacos que vamos a dar no son porque pasa la barrera hematoencefálica, sino porque actúan en otros tejidos que no pasan la barrera hematoencefálica.
Entonces, para la distribución tenemos que tener en cuenta de que esta va a depender de la cantidad del agua, de la cantidad de tejido adiposo que haya, de la concentración de proteínas sanguíneas y del tejido donde nosotros queramos actuar. ¿No? Bueno, después que se absorbió, se distribuyó, viene la fase de metabolización. ¿No? Es cómo se transforma el fármaco. ¿Qué pasa con el fármaco una vez que entra, que llega, está en la sangre? ¿Qué le pasa? Bueno, se metaboliza. Esto se llama biotransformación. Esto pasa en la mayoría de los fármacos, no en todos. Pero hay una transformación del fármaco en un porcentaje variable. Es decir, cambian desde el compuesto original. Y ese resultado puede ser un componente que es inactivo, que no tiene ninguna función y que se elimina sin más del organismo, o puede tener un componente activo que tiene metabolitos que van a tener diferentes funciones en el organismo. La metabolización, este es el factor más importante para que pensemos que dosis iguales den lugar a niveles plasmáticos diferentes, es decir, cantidad de fármaco diferente en la sangre, que van a variar en diferentes individuos y también van a variar el perfil de los efectos adversos. Es decir, la metabolización va a depender de factores individuales que van a hacer que dosis iguales que la administremos en una persona o en otra, o en una persona en diferentes momentos del tiempo, pueda tener unos efectos diferentes, efectos terapéuticos y también efectos adversos. Es el principal factor. ¿Ah? Y esto que yo puse acá, existen dos enzimas importantes, el CYP3A4 y el CYP2D6, no es para que se los aprendan, existen miles, muchísimos, que son enzimas que van a metabolizar esos fármacos. Yo lo traje acá para que vean la complejidad que tienen. ¿Por qué? Porque esta familia de enzimas, la CYP, van a metabolizar estos fármacos y la cantidad de enzimas que nosotros tenemos de una, de otra, es diferente y está determinada muchas veces genéticamente, también por otros factores, pero tiene un gran determinismo genético y los fármacos tienen más afinidad por uno, se metabolizan por uno, se metabolizan por otra. Entonces, esto también implica esa variabilidad en la acción del fármaco, en cuánto fármaco hay en el organismo. Y además tiene que ver con las interacciones. Si estamos dando dos fármacos que actúan sobre la misma enzima, o si damos dos fármacos que actúan en enzimas diferentes. Si tenemos dos fármacos que actúan en la misma enzima, quizás un fármaco puede inhibir o puede activar una de esas enzimas y se encuentra con mayor actividad. Por ejemplo, si un fármaco aumenta la actividad de la enzima CYP3A4, el próximo fármaco que nosotros demos va a metabolizarse más rápido. Entonces, si se metaboliza más rápido, quizás tenga metabolitos activos más rápidos o quizás se inhabilite más rápido y no produzca efecto. Entonces, tiene que ver con las interacciones, tiene que ver con la falta de eficacia o con la mayor posibilidad de efectos adversos cuando indicamos dos fármacos en forma conjunta. Hay algunos fármacos que, bueno, actúan en un CYP y otro en otro CYP y no interactúan entre sí, pero hay otros que sí interactúan y que no se encuentran. La variabilidad interindividual de esto es importante, ¿no? Hay variaciones genéticas, factores fisiológicos, factores patológicos que van a alterar la cantidad de estas enzimas que tenemos, ¿no? Esto es una línea de investigación que en realidad en el futuro quizás se hagan estudios genéticos de estas enzimas para saber cómo van a metabolizar los fármacos en los diferentes individuos. Pero hoy tenemos en realidad muy poca disponibilidad de estos estudios, aunque es una materia que está incipiente recién, ¿no? Bien. Bueno, después de todos estos pasos viene la etapa de eliminación. ¿Ah? ¿Cómo se elimina el fármaco? La eliminación tiene dos formas diferentes para poder eliminarse.
Uno es la metabolización en compuestos inactivos, como vimos, por este grupo de enzimas. Y otro es la excreción, que se pueden excretar compuestos inactivos, también el compuesto activo. Y las principales vías de eliminación son por el intestino, por la materia, el sudor, la saliva, la leche, los epitelios descamados. Según cuánto sea la velocidad de eliminación, tiene que ver cuánto tiempo dura el fármaco del organismo. Y eso es el concepto de vida media. El concepto de vida media es cuando el fármaco alcanza es el tiempo en que el fármaco alcanza la mitad de su concentración. Ese es el concepto de vida media. Es decir, la cantidad de ese fármaco se limitó a la mitad y eso es la vida media que se puede leer en todos los prospectos. Entonces, por lo tanto, esta variabilidad determina que pueden aparecer importantes diferencias en los efectos farmacológicos y en la aparición de esos efectos adversos durante el tratamiento. La absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco pueden verse también influidas por el desarrollo. Y eso hace que haya una necesidad de ajuste en la dosificación, que no tiene siempre por qué ser a más, también a veces puede ser a menos. Entonces todos estos puntos nos hablan de hacer hincapié en esto que es la vigilancia continua de indicación de ese fármaco. Bien, ahora hasta acá lo que vimos tiene que ver con la farmacocinética, vimos esta parte, ¿verdad? La absorción, la distribución, metabolización y la eliminación. Ahora vamos a pasar a ver rápidamente, ¿no?, cómo es la farmacodinamia, es decir, de qué forma actúa el fármaco en el organismo, en el sitio de acción. Cómo es que hace efecto. Y acá viene un poco la magia, ¿no? Primero tener en cuenta que lo que es la complejidad del sistema nervioso central. Los neurotransmisores son moléculas, es la forma en que las neuronas se comunican entre sí. Transmite la información de una a otra neurona. Hay muchos sistemas de neurotransmisión. Hay, por ejemplo, vías serotoninérgicas, dopaminérgicas, colinérgicas, GABAérgicas, que tienen que ver con cómo va comunicándose el cerebro en sí, ¿no? Y esta neurotransmisión es compleja. Entonces, para un determinado neurotransmisor, en determinadas neuronas, vemos que son dos neuronas. Entonces, para que se libere un neurotransmisor, primero hay una síntesis. Entonces, los neurotransmisores se sintetizan, se almacenan en vesículas, que tienen un proceso de almacenamiento, luego se liberan y luego en la otra neurona se unen al receptor. Entonces los fármacos pueden actuar a diferentes niveles. Pueden alterar la síntesis del neurotransmisor, pueden aumentarla, pueden disminuirla, pueden actuar acá, que ahora vamos a ver un poquito más, pueden actuar en la liberación, aumentando la liberación, la condición de la liberación, y en la unión al receptor. Pueden imitar neurotransmisores o competir por los neurotransmisores y ahí los bloquean. Ahora vamos a ver un poco más en detalle porque esto tiene que ver con la opción de fármaco. La recaptación es porque una vez que los neurotransmisores se liberan del sitio de acción de la segunda neurona, quedan en este espacio intersináptico. Entonces, como es muy costoso para las neuronas sintetizar estos neurotransmisores, los tienden a guardar. Entonces hay un sistema de recaptar estos neurotransmisores y volverlos a guardar. Entonces, acá hay los puntos importantes donde pueden actuar los fármacos, vamos a repetirlos, alterando la síntesis, es decir, la producción de neurotransmisores, bloqueando los receptores de esta neurona, bloqueando o en realidad imitando los neurotransmisores, o sea, haciendo como potenciándolo, o bloqueando la recaptación una vez que se liberan. Entonces no vuelven al sitio de acción y quedan más neurotransmisores en este espacio y actúan actúan más. Y bueno, una vez que
esto que vemos acá, este dibujo, correspondería a uno de estos receptores de acá. Entonces, ¿cómo actúa el fármaco una vez que llega a este receptor? ¿Tá? El fármaco, según el receptor, la membrana, puede ser un fármaco agonista, es decir, que imite un fármaco, es decir, que lo que haga es hacer como si fuera un fármaco, un neurotransmisor, perdón. El fármaco imita el neurotransmisor, entonces esto se activa y hace lo mismo que si fuera el neurotransmisor, con tiempo de liberación variable, entonces también eso hay que jugarlo. Puede ser antagonista, que lo bloquee, entonces si lo bloquea, no deja actuar los otros fármacos que están allí. Los otros neurotransmisores, perdón. Tenemos que tener en cuenta también que los mismos receptores están en diferentes áreas del cerebro y tienen diferentes funciones, entonces no es que el receptor para la serotonina produzca siempre eso, sino que va a depender del sector del cerebro donde está. Y también tenemos que tener en cuenta que un mismo fármaco se puede unir a diferentes receptores y desencadenar diferentes respuestas con diferentes neurotransmisores. Y esta es la complejidad que nosotros tenemos y que ahora vamos a ver un poco más. Otra complejidad es los cambios que hay en el desarrollo. Los sistemas neurotransmisores y la densidad de receptores van cambiando con el desarrollo. Los sistemas se van madurando con el correr de los años. La densidad de receptores va cambiando también. Y también las características cerebrales propias de la condición o de la enfermedad que nosotros estamos tratando, que varían esos neurotransmisores y esa cantidad de receptores. Entonces, por todo esto tendríamos que pensar en un fármaco ideal. ¿Cómo sería el fármaco ideal? El fármaco ideal sería un fármaco que actúa en un receptor de una determinada estructura cerebral en un grado de intensidad que es cuidado y preciso, que nosotros lo podemos predecir, y que tiene un efecto clínico que es evidente y que es el buscado. Se pueden imaginar entonces que un fármaco ideal no existe, por todo esto que vimos. Los efectos clínicos entonces van a ser variables, no hay otra, no tenemos otra posibilidad. Y hay efectos colaterales de la medicación que también van a existir y que muchas veces no los podemos predecir. Entonces, además de todas estas complejidades, se nos va sumando que en niños y adolescentes pasa cuando indicamos un fármaco. Tenemos que tener en cuenta que el niño no es un adulto pequeño. No se puede extrapolar lo que nosotros hacemos en adultos para hacerlo en los niños de forma más chiquita. No tiene, eso no es así, ¿no? Cada fase del desarrollo tiene características farmacocinéticas y farmacodinámicas particulares y que además son cambiantes. Entonces requiere cada etapa del desarrollo pautas terapéuticas específicas. También tenemos que tener en cuenta que en el periodo de desarrollo hay cambios en la presentación clínica de esa condición que estamos tratando. Entonces, es importante la vigilancia continua, la revaloración constante del cuadro clínico, del efecto del fármaco, para poder tener una buena indicación. Entonces, las indicaciones en psiquiatría van a requerir de la integración del conocimiento, de la experiencia en diferentes niveles, de la psicopatología del desarrollo, de la farmacología, de las políticas y regulaciones de los medicamentos del país, que está pasando en el mundo, de la bioética, por supuesto, de las intervenciones psicosociales. Entonces los algoritmos son útiles, pero tienen que ser siempre interpretados y adaptados en forma individual. Y hay que tener en cuenta que la indicación tiene fases, ¿no? Que uno no puede saltearlas completamente. Esto que hablábamos de la evaluación, que tiene que ver con todas estas puntas,
que tiene que ver con el pensar cómo el fármaco actúa en el organismo, tiene que ver con qué riesgos tomamos, y la vigilancia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también pautas de la seguridad, ¿no? Las reacciones adversas. A la seguridad nos llamamos a esto, ¿no? Cuán seguro es un fármaco y qué posibilidad de reacciones adversas hay, ¿no? Las reacciones adversas o efectos adversos se van a definir como cualquier reacción nociva, no intencionada, que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, prevenir, diagnóstico o tratamiento o para modificar funciones fisiológicas. Hasta la definición de la OMS. La variabilidad de las reacciones adversas en diferentes personas está dada por lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Hay una gran variabilidad de reacciones adversas en diferentes personas y es por todo lo que estuvimos viendo, y en esto tiene una gran implicancia lo que es la farmacogenética, ¿no? Lo que hablábamos. La variabilidad en el tiempo de aparición de los efectos adversos también es importante. Efectos adversos que aparecen enseguida y efectos adversos que aparecen más tardíamente. Y, por supuesto, en los niños existe una gran preocupación por lo que esto interfiere en el desarrollo, tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? Son cerebros en desarrollo y que también son personas que quizás puedan requerir medicación por varios años. Tener en cuenta la evidencia científica, lo que es la eficacia y la seguridad del fármaco, ¿no? Esto ya lo estuvimos hablando, la evidencia científica está en continuo y creciente desarrollo. Siempre nos basamos por el estado de conocimiento actual. Quizás en un par de años o la semana que viene puede haber un estudio que nos diga no, este fármaco no es bueno para tal cosa, o puede producir tal cosa. O por el contrario, este fármaco que era para otra cosa totalmente diferente se ha visto que funciona para tal condición de forma mejor a la que se está usando. Entonces, esto va cambiando continuamente. Continuamente. Desde que yo empecé a estudiar psiquiatría han cambiado muchísimo las indicaciones de los psicofármacos. Hay algunos que no, hay algunos que ya tienen buena evidencia, como lo vamos a ver ahora después. Por supuesto, como dijimos, la investigación científica tiene la limitación de que los factores éticos y sobre todo los estudios que se hacen en niños y adolescentes. Esto es sustancial, ¿no? Todos los abordajes farmacológicos tienen que ser parte de un plan integrado de tratamiento. No hay un tratamiento que sea únicamente por una indicación farmacológica. En psiquiatría no es así. En psiquiatría, particularmente en niños y adolescentes, el plan de tratamiento no puede ser solo la indicación de un fármaco. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera parte. Vamos a ver algunos fármacos que se utilizan frecuentemente en niños y adolescentes con trastornos del espectro autista. No va a ser exhaustivo de cada fármaco, sino para que tengan una noción, con esta base de toda esta complejidad que hablamos, de cuáles son los fármacos que se usan, cuál tiene evidencia y para qué se usan. Bueno, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué fármacos conocen? ¿Para qué se utilizan? Y más o menos todos me dicen los que, en todos los grupos me dicen los que vamos a ver ahora. Bueno, los fármacos para personas con trastorno del espectro autista pueden estar dirigidos al tratamiento de los síntomas nucleares o al tratamiento de los síntomas asociados. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando nosotros pensamos en un fármaco, en un síntoma a tratar, pensamos en síntomas nucleares, es decir, síntomas del trastorno en sí, de la condición en sí,
¿no? El trastorno del espectro autista, podríamos pensar en la interacción social, podríamos pensar en los intereses, en los comportamientos, en el lenguaje. Esos son los síntomas nucleares del autismo. O estamos pensando en tratar síntomas asociados. Por ejemplo, el más común, la agresividad, la irritabilidad, son síntomas asociados al trastorno del espectro autista. No hacen el diagnóstico. Es decir, la irritabilidad y la agresividad no se encuentran en la base del trastorno del espectro autista. No son parte del diagnóstico, pero sí muchas veces están asociados. Entonces, actualmente la terapia farmacológica en trastornos del espectro autista va a estar dirigida a tratar los síntomas asociados. No hay una terapia farmacológica específica para los síntomas nucleares del autismo. Es decir, no hay un fármaco específico que pueda mejorar estos aspectos nucleares que hacen el diagnóstico, sino que van a estar dirigidos a estos síntomas asociados. No hay una terapia que sea en este momento plausible, posible para curar el autismo, ¿no? En este momento lo que tenemos son fármacos que pueden ayudar a esos síntomas asociados. Pero por supuesto, cuando uno puede mejorar ese síntoma asociado, pues también mejore algunos de los síntomas nucleares. A ver. Esperen un segundo, porque quería mostrar primero otra cosa. Entonces, en busca de una cura, se han implementado y se siguen creando muchos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, económicos, sociales, en la familia, y eso hay que tenerlo en cuenta. El tratamiento de los síntomas nucleares del autismo actualmente es una importante línea de investigación. Más allá de que no haya ningún tratamiento que actualmente diga que pueda curar el autismo, es una importante línea de investigación que se está estudiando y que se ven diferentes agentes que pueden influir en esos síntomas nucleares. Y la investigación se va a basar en síntomas que tienen el trastorno del espectro autista, con síntomas en común con otros trastornos, los mecanismos, pensando en los mecanismos neurobiológicos subyacentes. Y acá hay algunos de los agentes que se estudian actualmente para ver si se pueden mejorar esos síntomas nucleares. Pero la evidencia actual no sustenta su uso en niños con TEA por el momento, por lo cual no están disponibles en el mercado actualmente. Ojalá que dentro de unos años esta charla pueda ser en esta transparencia por lo menos un poco diferente, pero actualmente lo que tenemos es esto. Entonces, la terapia farmacológica se basa en tratar síntomas concretos, síntomas asociados a trastornos comórbidos. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Los objetivos son mejorar la calidad de vida del paciente, de su familia, favorecer la integración social, favorecer el desarrollo de habilidades, el desarrollo de la autonomía, desarrollar al máximo la potencialidad. ¿Y cuáles son los posibles usos de psicofármacos en personas con TEA? Tratar el trastorno por déficit atencional e hiperactividad, mejora muchísimo la calidad de vida, la integración social, la autonomía, la potencialidad. Los trastornos del sueño son importantísimos. Los trastornos ansiosos, la irritabilidad y la agresividad están en muchos casos presentes. Los comportamientos autolesivos, que generan mucha distorsión y son difíciles muchas veces de cambiar. La epilepsia, que también muchas veces se ve asociada. Y como parte final, quedó acá chiquito, pero en realidad me parece que es como una de las cosas más importantes, es promover el buen uso de otros tratamientos. Si un niño está con muchos abordajes pero excelentes, pero no se está pudiendo aprovechar porque tiene una inquietud, una irritabilidad, una agresividad marcada, una ansiedad de separación que puede separar, tiene entonces esos tratamientos no están pudiendo ser útiles. Entonces, promover el buen uso de los tratamientos es uno de los principales objetivos de los tratamientos farmacológicos.
Bueno, estos fueron los fármacos más relevantes en trastorno espectro autista, los más usados. Los antipsicóticos, que son la risperidona y el aripiprazol, que son los más conocidos, los que más se usan en niños con TEA. También dentro del grupo de antipsicóticos está, por ejemplo, el haloperidol, la quetiapina, la levomepromacina, la xenocinan. Esos son fármacos que están dentro del grupo de antipsicóticos. Grupo de antipsicóticos no quiere decir que se usen solamente para la psicosis, sino que, bueno, cuando se estudiaron por primera vez, fueron como la indicación eran los trastornos psicóticos, pero bueno, luego quedaron dentro de ese grupo, pero no tienen indicación solamente en cuadros psicóticos. El metilfenidato, que es la Ricalina, que es para el déficit atencional en particular, la clonidina, que es del grupo de los antihipertensivos, pero que se ha visto que es eficaz, sobre todo los cuadros que tienen más que ver con la parte conductual. Los antiepilépticos son los reguladores del humor, que tienen que ver con la regulación de las emociones, pero también se usan muchísimo, principalmente en realidad para la epilepsia. Y la melatonina, que tiene un muy buen efecto para niños con trastorno del espectro autista para la mejoría del sueño. Bueno, los antipsicóticos se fueron descubiertos en los años 50 con un tratamiento para síntomas de esquizofrenia, pero son eficaces para el tratamiento de otros síntomas no psicóticos. La principal acción es el bloqueo de los receptores de dopamina. ¿Se acuerdan cuando veíamos las dos neuronas? Una neurona, la primera neurona y la segunda neurona, acá abajo, ¿verdad? Y veíamos que la segunda neurona tenía receptores. Estos fármacos lo que van a hacer como principal mecanismo de acción, aunque tienen otros, es bloquear esos receptores de dopamina. Entonces, disminuyen la acción de la dopamina en ese sector. Todos los fármacos, todos los antipsicóticos, van a tener un diferente perfil de acción. Van a tener, es decir, pueden bloquear la dopamina y también pueden bloquear, por ejemplo, la serotonina. Además pueden bloquear la mayor medida, menor medida. Entonces, eso le va dando un diferente perfil a estos fármacos antipsicóticos. Tenemos los de primera generación, los de segunda generación, y la tercera generación, que es el aripiprazol. Vamos a ver la risperidona. La risperidona es actualmente el antipsicótico más seguro y más eficaz en tratamiento a corto plazo de trastornos de conducta en niños con trastorno del espectro autista. Y hay un buen nivel de evidencia para esto, para el tratamiento de los trastornos de conducta, trastornos comportamentales, de agresividad, de irritabilidad. Hay buena evidencia científica y también se ve en la práctica clínica. La eficacia está demostrada, es uno de los fármacos con mayor eficacia demostrada para estas alteraciones. La recomendación, por ejemplo, que se divide en 1, 2, 3 y 4, es una recomendación 1. Muy pocas veces tenemos esto en psiquiatría. Y va a estar dirigida en la indicación a la hiperactividad, a las conductas explosivas, a la agresividad, a los comportamientos autolesivos. Y no existe evidencia sobre su eficacia sobre los problemas de la interacción social y la comunicación. Si no tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que si puede disminuir las conductas explosivas, la agresividad, la hiperactividad, comportamientos autolesivos, quizás pueda tener, y en general tiene, ¿no? una mejor respuesta en lo que es la interacción social y la comunicación. Está más disponible para la interacción social y para aprender pautas de comunicación. La FDA, que es un organismo estadounidense que en realidad regula todo lo que tiene que ver con los fármacos y la alimentación, y que nos da evidencia que para nosotros es importante considerarla porque cuando hace una indicación o hace una resolución tiene en cuenta muchos estudios de todo el mundo, ¿no? Entonces la FDA lo aprueba, la risperidona, para irritabilidad asociada con el autismo en niños y adolescentes
de 5 a 16 años, es decir, a partir de los 5 años. Y estos son alfa-adrenérgicos. Entonces, como vimos, la risperidona va a tener estos efectos de bloquear los centros dopaminérgicos y también en menor medida los receptores serotoninérgicos. Eso va a hacer que se module la respuesta dopaminérgica. Entonces va a modular también el perfil de efectos adversos. Los efectos de la risperidona comienzan en forma inmediata, o sea, luego de la administración o luego de la primera semana de tratamiento. También algunos pacientes van a requerir una dosis estable por un mes. Es decir, cuando uno empieza la medicación siempre empieza con dosis muy bajas. Entonces hay que, el tiempo de actuar la medicación también tiene que ver con llegar a las dosis que uno espera que hagan efecto y además mantenerlas en el tiempo, una semana o en algunos chicos un mes, para ver qué efecto está haciendo. Las presentaciones comerciales, acá hay algunas que puse por acá, que son las que conozco que están en el medio, ¿no? El Gobal, la Rispa, la Riperix, el Riperix, hay gotas, hay comprimidos, ¿no? Los comprimidos vienen de 1 a 3 miligramos, las gotas y los comprimidos son iguales, lo único que varía es que las gotas uno las puede dosificar mucho mejor. 20 gotas es como un comprimido de 1 miligramo. Y uno lo puede dosificar en muchas más veces o ir aumentando de alguna gotita también. El perfil de efectos adversos, bueno, rápidamente hay efectos en general bien tolerada y los efectos adversos son comunes y son leves y son manejables y cuando uno suspende la medicación revierte, ¿no? Los comunes son la somnolencia, que realmente es un problema de indicación, si persiste mucho la somnolencia, la sedación, el niño, bueno, ya muchos deben haber visto niños con sedación, es importante y además no podemos saber si un niño va a tener más o menos sedación. A veces también es transitoria y otras veces persiste. No es un efecto buscado, es un efecto adverso, que no lo buscamos, pero más bien que tenemos que luchar con él, ¿no? Bueno, los mareos, la hipotensión, los síntomas gastrointestinales, ¿no? La diarrea, el dolor de panza, y el aumento de peso, que también en muchas personas es preocupante. A veces aumenta mucho de peso y es difícil luego bajar ese aumento. Los metabólicos, que tienen que ver también con la alteración de la glicemia, el perfil lipídico, sobre todo con el aumento de peso. A dosis altas puede dar efectos más motores, que son esas las contracturas, y neurológicos pueden bajar el umbral compulsivo, así que cuando hay un niño que tiene epilepsia, uno lo va con mucho más cuidado. No es que no se pueda dar, sino que uno tiene que ir con mucha más cautela. Después hay otros efectos adversos raros, cardiológicos, síndrome neurótico maligno, y muchos efectos raros. Bueno, el metilfenidato es de otro grupo, es un estimulante, inhibe la recaptación de dopamina, como veíamos, pensamos en las dos neuronas, no bloquea los receptores de dopamina, sino que inhibe la recaptación, o sea, para que ese neurotransmisor vuelva a la otra neurona. Entonces lo que hace es hacer que haya más dopamina entre las neuronas. Como actúan en diferentes sectores del cerebro, no quiere decir que uno vaya en contra del otro, porque actúan en diferentes sectores. Siempre hay que tener en cuenta, igual pueden tener algunos sectores que actúen igual y uno los tiene más en cuenta, pero más en otras patologías, no en esto. Entonces lo que va a hacer es aumentar los niveles de dopamina en el espacio intersináptico, en algunos sectores del cerebro. Se usan en niños con TEA y TDAH en forma concomitante. Tenemos que recordar que son dos condiciones que pueden estar asociadas y que
frecuentemente están asociadas. Si pensamos de que son ambas dos trastornos del neurodesarrollo, se originan con el neurodesarrollo y los trastornos del neurodesarrollo tienden a asociarse entre sí. Entonces no es raro que esto vaya asociado, ¿no? Pero sí lo que existe es una mayor dificultad de diagnosticar un trastorno por déficit atencional en niños con TEA. Muchas veces los síntomas se van confundiendo y uno lo va pudiendo ver en la evolución. Mejora muchísimo otros aspectos, pero esa inquietud, esa deambulación no la mejora. O vemos que esa deambulación está interfiriendo con otras funciones. Entonces, ahí es cuando uno más se salga ese diagnóstico. También algo que se ha visto en metilfenidato es que puede disminuir las estereotipias en los niños, eso sí, ¿no? Y bueno, hay diferentes presentaciones, liberación inmediata, liberación larga, liberación osmótica, que bueno, yo creo que no entra mucho en el caso, ¿no? Sí saber que la FDA aprueba este uso de metilfenidato para niños mayores de 6 años. Y al contrario, tiene una muy mala prensa en realidad, pero es uno de los fármacos que ha sido más estudiado de lo que se usa en la psiquiatría pediátrica y es eficaz y seguro con una buena prescripción. Puede tener efectos adversos que son frecuentes como el insomnio, anorexia, cefalerias, cardiovasculares, por eso es el electro en los niños que tienen antecedentes de patologías cardíacas graves, o antecedentes familiares o antecedentes personales, pero en la mayoría no da y la verdad que pocas veces se tiene que discontinuar. Bueno, la clonidina, como les dije, es un antihipertensivo. Se usaba para el tratamiento de la hipertensión, baja la presión arterial, pero también se ha visto que tiene una eficacia en reducir la hiperactividad, en reducir los comportamientos agresivos, y tiene una mejoría moderada en la interacción social, que dice, ¿no? Y que se piensa que es por esta reducción de los comportamientos agresivos o disruptivos. También tiene una buena eficacia reduciendo los problemas del sueño, sobre todo la latencia, es decir, el insomnio de conciliación y los despertares nocturnos. La FDA lo aprueba para pacientes pediátricos de 6 a 17 años de edad. Y en nuestro país solo contamos con la presentación, que es de 150 microgramos, que se puede dar en 2 a 4 tomas. Y la precaución que tenemos que tener es que es como es un antihipertensivo que puede dar hipotensión. Así que los controles de la APA, previos y posteriores a su uso, van a ser importantes. Acá una cosa que me parece interesante, en realidad no por saber de la clonidina, sino como para tener en cuenta, ¿no? Sabemos que la clonidina de intoxicación puede ser muy grave, es decir, la ingesta de más fármaco del indicado, como un accidente ¿no? en casa, puede ser grave, ¿no? Entonces necesita una supervisión de la familia importante. Muchas veces esto limita su uso. Nosotros pensamos, bueno, la clonidina sería un buen medicamento para este niño, pero no dudamos de la contención de la familia, dudamos de si puede haber una intoxicación. Entonces eso también limita el uso de este fármaco. No para pensar la clonidina en sí, porque hay otros fármacos que también pasa lo mismo, pero sí como para ver que a veces una particularidad así hace que no podamos dar el fármaco, o por el contrario, un niño que tiene muchas actividades, que va de una casa a la otra y que muchas veces se olvida de dar la medicación, bueno, entonces no es el fármaco para ese niño, porque necesita unos controles, administrarlo como está indicado, de las horas que está indicada, de la dosis que está indicada, y no sujetarlo bruscamente. ¿No? Y esas son todas cosas que uno va valorando cuando va a indicar el fármaco también. Bueno, otro grupo, antiepilépticos o reguladores del humor. ¿No? Esto es el mecanismo de acción es estabilizar la membrana celular, es decir, hacen que funcione mejor todos los neurotransmisores que van a actuar en esos sitios de acción. ¿No?
es un mecanismo muy complejo que no tiene que ver con un solo neurotransmisor. Se usa generalmente o mayoritariamente para la epilepsia, para las convulsiones y también se usa para la regulación del humor. La FDA lo prueba para niños mayores a 2 años como antiepiléptico y antimigrañoso. No hay una dosis óptima, sino que este es uno de los pocos fármacos que uno lo puede monitorear en sangre para saber si está bien indicada la dosis. Los otros fármacos que vimos no tienen esta posibilidad de dosificarlo en sangre. No hay forma de saberlo, sino que la monitorización se hace en forma clínica. En el DDPA, en el valproato, sí tenemos posibilidad de dosificarlo en sangre. Bueno, y la melatonina. La melatonina la melatonina en sí es una hormona normal del organismo que se secreta durante la nochecita cuando bajan los estímulos lumínicos. Es decir, no hay luz, entonces eso, la retina capta que no hay luz y deja de enviar la señal y eso hace que se produzca melatonina. Forma normal el organismo en todas las personas. ¿Qué pasa? Se cree que los trastornos del sueño, de muchas condiciones o muchos estados, y sobre todo en los niños con trastorno espectro autista, hay una secreción alterada de melatonina. No funciona del todo bien estas respuestas de secreción de melatonina frente a la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? No se secreta melatonina, y la melatonina es lo que va a ayudar a conciliar el sueño y a mantener el sueño en todos, ¿verdad? Entonces, los trastornos del sueño, trastornos espectro autista tienen una muy alta prevalencia. Del 50 al 80% de los niños con TEA tienen trastornos del sueño. También hay que tener en cuenta que en la población general también hay una alta prevalencia, entre el 20 y el 50%. Pero los niños con TEA tienden a ser más severos que la población general y tienden a permanecer a lo largo de la vida. No es solo un periodo de tiempo, sino que tienden a permanecer. Y tiene una gran influencia en la conducta del día. Entonces, como es comprensible, nos pasa a todos, uno duerme mal, tiene dificultad para dormir y durante el día se altera las funciones, lo cognitivo y también el humor y también la irritabilidad. Entonces, en un niño con menores posibilidades de comunicación, esto va a ser muy importante. Entonces se ve para la administración exógena de melatonina, es decir, la medicación, ¿no?, con melatonina en sí misma, es buena y además tiene un buen perfil de seguridad para los niños y los adultos. Bueno, llegamos al tema de las conclusiones. Ya fuimos viendo todo, esto es como un resumen de todo lo que vimos, ¿verdad? Entonces, primero, la selección y la elección de los tratamientos para niños y adolescentes con TEA sigue siendo un desafío. No hay algoritmos simples y concretos que nos puedan decir para esto se usa tal fármaco y funciona de tal forma y ya está. Los fármacos deben ser parte de una estrategia integral de tratamiento, nunca van solos. No existen fármacos específicos para los síntomas nucleares del autismo, esto que veremos. No hay para la interacción social, no hay fármaco para la comunicación, no hay fármaco para los intereses, ni para los comportamientos, los cognitivos y reflexivos. El tratamiento no es curativo en el TEA. El tratamiento farmacológico está destinado a tratar conductas probablemente asociadas o trastornos comórbidos, como la irritabilidad, como la agresividad. El tratamiento farmacológico entonces debe ser una decisión individualizada, teniendo en cuenta muchos factores. Y existen múltiples opciones. No hay algoritmos y pautas. Y actualmente no hay estudios que predigan el resultado o posibilidades de efectos adversos de un fármaco.
Siempre hay que ponderar lo que es el riesgo-beneficio. Hay que tener en cuenta la evidencia científica disponible, los factores individuales, sociales y ambientales. Tener en cuenta la creciente evidencia científica, también está al día. Tener en cuenta también la creciente desinformación, para tener en cuenta los valores y los prejuicios y las nociones de los padres, las creencias. Hay que tener en cuenta la individualidad, el niño, la familia, el entorno, los recursos. Definir el alcance, objetivos y considerar las limitaciones. Valorar las contraindicaciones, valorar también las variaciones individuales, la variabilidad entre los fármacos, las interacciones entre los fármacos, y siempre tener una continua revaloración y monitoreo de la indicación de ese fármaco. Esta es la bibliografía y las referencias que usé para hacer esta presentación. Y bueno, muchas gracias y quedo a disposición si tienen alguna pregunta.